Estamos de regreso en América Noticias junto a Félix Guillermo en A Fondo. Seguimos dándole cobertura desde distintos ángulos a lo que ocurrió el pasado sábado en Washington, la capital, y ese intento de asesinato contra el presidente de los Estados Unidos y su gabinete. Nos acompaña ahora Gaby Peroso, corresponsal de Claro y Directo América. Viajó a Washington para dar cobertura a la cena de corresponsales. Ella no estaba exactamente allí, sino en un evento paralelo. Gaby, bienvenida, gracias. Félix, un placer reportar desde acá, desde la capital de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, a ver, desde el punto de vista periodístico, ¿qué destacarías de lo que ocurrió el sábado, tú que estabas muy cerca de allí? Bueno, estamos hablando de uno de los eventos más importantes en donde los medios de comunicación y sobre todo los comunicadores más influyentes de la política de Estados Unidos se daban cita con el presidente Donald Trump y todos han podido ser víctimas, blancos de una persona trastornada que adicionalmente nos imaginamos fue radicalizada y que tomó una decisión tan terrible como esta. Adicionalmente hay que revisar realmente el tema de la seguridad en este tipo de eventos. Hay quienes aseguran que quizás los agentes del servicio secreto se preparan para enfrentar ejércitos, pero no a lobos solitarios. Y esta es la tercera ocasión en la que un lobo solitario pretende atentar contra la vida del presidente de Estados Unidos. Y finalmente ese llamado a la unión, a que el tema de la polarización no nos siga afectando de esta manera y que, bueno, que nos reconozcamos que la mitad del país piensa de una manera, la otra mitad también piensa de otra, pero que todos son legítimos y electos por ese mismo pueblo. Claro, más adelante voy a estar comentando, si quieres lo puedo hacer estando aquí contigo. Hay un manifiesto que trascendió a través del New York Post. Tiene aproximadamente, claro, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero unas 1000 palabras. El pistolero, el atacante, publicó esto, se lo mandó a allegados, a familiares, unos 10 minutos antes de cometer o intentar cometer este asesinato. Tengo por acá algunos detalles. Dice que, a ver, de nuevo, New York Post, que es un periódico conservador, por cierto, cercano al presidente Trump, es quien publica esto, envía un extenso manifiesto resumiendo, lo voy a resumir, dice que su prioridad era eliminar a los miembros del gabinete de Trump, a quienes calificó de cómplices de un sistema opresor, eso fue lo que él dijo. Dice que él justifica su violencia bajo una interpretación muy personal y debatible, ¿no? Desde mi punto de vista de sus valores cristianos. Él dice que poner la otra mejilla no es cristiano, sino cómplice. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Él excluye de sus objetivos. Se habla del presidente, se habla del gabinete. Sin embargo, él excluye al director del FBI, Patel, un hombre que además su desempeño ha sido cuestionado. Incluso se está hablando de que puede ser el próximo despedido del gabinete. ¿Cómo ves esto? Bueno, es muy curioso. Obviamente no tenemos la justificación de por qué él expresamente dice todos ellos menos Kash Patel. No sabemos si es por un tema de minorías, por la raza de Kash Patel, porque él en algún momento hizo también críticas a lo que serían las instituciones antes de formar parte de esta estructura. Es muy difícil determinarlo. Recientemente han salido algunos artículos que lo colocan en un escrutinio público de, al parecer, de conductas inapropiadas. Como tú dices, hay quienes apuntan a que él podría ser otro de los despedidos de la administración de Donald Trump, pero me imagino que esas no serían las causas específicas de este individuo que iba a ir a cargar contra todos, a cualquier funcionario para él le parecía, y hablaba entonces de un sistema opresor, pero ahí es a donde yo apunto a un poco lo que ha dicho el partido de oposición, en donde colocan entonces a la administración Trump como dictadores, como opresores, cuando realmente es
el otro lado del espectro político, Claro, los claro. conservadores lo hacen a su manera y no necesariamente se trata de opresión. Sí, Gaby, yo estaba anteriormente hablando con un analista sobre ese tema. Yo le estaba preguntando si él consideraba, ¿no?, que esto lo que iba a hacer era incrementar la polarización, la división que hay ya existente en el país, o que por el contrario pudiera llevar un poco a la moderación, al centro, ¿no?, a muchos de los actores políticos que hay actualmente en el país. Esta cena de los corresponsales, también lo mencionaba anteriormente, es un evento en el que se reúne el presidente de turno. Eso lo han hecho muchísimos presidentes. Y se critica, se hacen críticas, se utiliza un humor ácido, y es una muestra de humor que tiene 112 años de existencia. Y tal vez lo más interesante es una prueba, ¿no?, del respeto a la primera enmienda y a la coexistencia prensa-gobierno, gobierno-prensa. Después del acontecimiento, se sabe que se va a hacer más adelante de nuevo esta cena. ¿Ha trascendido cuándo se va a hacer, cómo va a ser, qué se habla, cuál es el ambiente que se respira en Washington con relación a ese tema? Bueno, el presidente Donald Trump va a hacer todo lo posible porque sea en unos 30 días. Han establecido ese plazo. Él ha llamado a los periodistas y después de decir cómo estás, cómo lo viviste, la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos posible que esta reunión se haga ya? Y es curioso porque esta es un evento no que el presidente prepara para los periodistas, es un evento de periodistas Claro, en donde claro, claro. ellos invitan al poder. Y el presidente Donald Trump no había asistido y decidió finalmente asistir No esta ha vez asistido y como ocurre el presidente. Él atentado. fue cuando no era presidente Como en funciones, presidente, cuando Obama exactamente. todavía era el presidente. Cuando no era candidato, dicen que ahí en una cena de esas él decidió Eso lanzarse dicen. a presidente porque de alguna manera lo criticaron mucho y de alguna manera se sintió humillado. No sé, yo creo que me atrevería, por la personalidad del presidente, yo creo que sí influyó definitivamente esa cena y por eso no quiso ir por tanto tiempo. Yo creo que muy pronto se va a celebrar y yo creo que el tenor de los chistes de un lado y de otro van a ser muy distintos. Yo creo que lo que habían escrito para esa cena va a ser muy distinto a lo que vamos a escuchar en 30 días. Sabes que hay una frase de un gran cantautor español que yo siempre repito y lo he tomado a veces como lema de vida, ¿no?, de una frase de una canción que dice: no me importa tomarme la vida en serio mientras conserve el sentido del humor. Es una gran frase que a veces Sí. ya es mucho más profunda de lo que parece. Gaby, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros en el programa. Un placer estar aquí también contigo, Félix.